Listo. Muy buenas tardes a todos los asistentes a este programa de Cita con el Experto del Colegio Médico Colombiano. El día de hoy tengo el gusto de retomar en este programa el año completo de todas las presentaciones que vamos a manejar durante eh, las diferentes expertos invitados y las diferentes miniseries que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a seguir tocando un tema de suma importancia para todos, que es el sistema de salud, y tenemos un experto invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy. Pero antes que eso, quiero recalcar y retomar lo que es el estilo y talante del Colegio Médico Colombiano, que es la consigna con la que manejamos y entendemos este programa de cita con el experto. Un momento, ya les estoy proyectando. El estilo y talante del Colegio Médico Colombiano busca estudiar, analizar, debatir y comprender los grandes asuntos de la salud en Colombia y de su talento humano sin sesgos ideológicos, ni políticos, ni gubernamentales, ni de oposición, basados en narrativas, bibliografía, datos y documentos serios desde una perspectiva humanística, ética, científica, académica y pedagógica, con criterio democrático, incluyente y conciliador. Y solo de esta manera seremos útiles a esta gran nación, a su salud, a sus trabajadores. Esta es la consigna de la Junta Directiva en cabeza del presidente, el doctor Stevenson Marulanda Plata, para este programa y la forma en que nosotros como Colegio Médico Colombiano queremos estudiar, analizar y debatir los asuntos de interés en salud, puntualmente reforma al sistema de salud y sistemas de salud. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y poder tener este experto invitado el día de hoy, que es el doctor Carlos Hernández. Doctor Carlos Hernández es médico cirujano de la Universidad del Valle con maestría en salud pública, especialista en finanzas, docente universitario de pregrado, posgrado en la Universidad del Valle, en la maestría de salud pública y también en otras universidades del país, con 25 años de experiencia en docencia, en administración. También hizo parte de las grandes EPS del país, entre esas de la Junta Directiva Nueva EPS. Fue director del Hospital Universitario del Valle y fue gerente de una de las empresas pues, de mayor reconocimiento en el sector, como es Promédico, y actualmente pues goza de un estado de experto, de académico invitado que nos va a acompañar el día de hoy con el tema de mitos y realidades de la reforma en salud en Colombia. Doctor Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos, por permitir este espacio y es un gusto para nosotros en el Colegio Médico estar con usted el día de hoy. Tiene el micrófono en silencio, doctor, no se preocupe. Muchas gracias por la invitación. Estamos pendientes de todas las inquietudes, preocupaciones y interrogantes que existen sobre la reforma. Perfecto, doctor. Como coordinamos, voy a poner a proyectar su presentación para abordar el tema que vamos a tocar el día de hoy y seguimos con los tópicos y las preguntas e inquietudes que se puedan ir desarrollando. Usted me indica en qué momento quiere que pase la diapositiva y podemos seguir proyectando sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, lo más importante de esta conferencia es reconocer que en la historia de nuestro país y de todos los países, todas las reformas han generado inquietudes. Eh, pues nosotros tuvimos una época de transformación de los sistemas y muchas veces como ciudadanos ni nos dimos cuenta en qué consistieron las reformas. Y como profesionales de la salud y en el campo de la medicina, hemos tenido impactos más que por las reformas, por el contexto social y tecnológico que hemos tenido. Vamos a recordar un poco, antes de hablar de la reforma actual, de dónde venimos para entender para dónde vamos. Vamos a discutir en esta primera parte un largo trayecto. Muchos en esa época pues ejercían la medicina, muchos fueron formados en otros países y venían a ejercer en Colombia. Colombia en los inicios del siglo pasado era un país rural, básicamente, y la asistencia sanitaria era basada en el ejercicio de algunos médicos
en sus consultorios y las instituciones en el marco de un país donde la relación iglesia-estado era muy fuerte. Las instituciones estaban basadas en la beneficencia. Casi todos los hospitales en Colombia en primera mitad del siglo se basaban en actividades misionales de la curia de las monjas que bajo sus principios y su formación daban asistencia en salud. Pero poco a poco esa actividad de beneficencia pública y de caridad en algunos municipios, con apoyo incluso de personas que económicamente aportaban a los hospitales, porque era parte como de tener comprada una vida futura, pues una vez fallecido, tuviesen una calidad de vida en otra dimensión mejor. Habían donaciones muy importantes para los hospitales. En esa época, pues la asistencia pública del Estado era basada en la higiene pública, en la parte de la sanidad, en evitar las enfermedades contagiosas, tener buena infraestructura de agua potable, alcantarillado. Y de una u otra forma eso ayudó mucho a mejorar indicadores de salud, pero la asistencia gradualmente, en la medida que se rompe la relación política entre la iglesia y el Estado y los partidos políticos empiezan a generar un cambio en la transformación del ambiente político del país, estas instituciones fueron perdiendo capacidad de ayuda externa y ayuda de las personas y se fue generando un ambiente y una precariedad en las condiciones de operación de estos hospitales. En ese entonces, en ese país, el contexto de educación estaba apoyando toda la parte agrícola y fue muy importante esa presencia de los institutos técnicos agrícolas al tiempo que poco a poco fueron creándose universidades en las ciudades, como mitigando la relación entre el campo y la ciudad, donde la ciudad tenía expectativas no tan grandes y gradualmente y después de la Guerra Fría empezó a generarse una industrialización en las ciudades y en Colombia específicamente en algunos territorios se fue generando una industrialización tardía, generando nuevos mecanismos de formación, no solamente con el SENA, sino generando una educación para generar buena mano de obra en el país. Eso fue el preámbulo del inicio del seguro social. Es decir, mitad del siglo, un área rural, muchas entidades de beneficencia y la segunda parte del siglo del año pasado es una parte donde se inicia la seguridad social, las cajas de previsión social que se dio por diferentes entidades territoriales y por diferentes instituciones como Caprecom para Telecom, como el Servicio Médico a lo Educativo llamado CEMEDE, y se generaron varias formas de generar mecanismos de protección social para estos grupos. En esa primera parte del siglo pasado, eh, yo puedo mencionar que ser médico, ser cura, ser alcalde era un orgullo y era algo meritorio para un ciudadano. Ya en la segunda parte, cuando inicia el seguro social y el médico pasa a ser empleado, teníamos ya como una transición entre algunos médicos que veían esto como una forma de explotar la mano de obra y ser un empleado a seguir el ejercicio de la libre profesión, una profesión libertaria que tenía la posibilidad de ejercer en cualquier sitio. Pero el seguro social fue una transformación importante. Hubo una gran desarrollo en todo el país, pero entendamos que el seguro social no podía atender a toda la población y la asistencia social que daban ante los hospitales religiosos que se llamaban San Roque, San José, San Jorge, todos los hospitales tenían esas denominaciones, fueron abandonados y no fueron atendidos de forma adecuada por las alcaldías ni por las gobernaciones.
En ese entonces surge entonces es la necesidad de reformar y recoger todos esos hospitales públicos y privados y darle una estructura creando el Sistema Nacional de Salud. Creo que el primer esfuerzo de Estado para organizar los hospitales se hace en el año 1975, creando un sistema nacional denominando régimen adscrito a aquellos hospitales públicos que recibían dinero del Estado y, eh, y vinculados a aquellas entidades privadas que, si bien tenían apoyo de la iglesia o de laicos, pues su atención a la población pobre requería ser formalizada. 1975 en Colombia fue un buen sistema, era un país muy centralizado. Entendamos que para los que son muy jóvenes no pueden concebir que en Colombia hasta el año 1990 nosotros no podíamos hablar de una salud municipal, porque entre el 75 y el 90 sucedió algo muy trascendental, que fue la Ley 11 del 86, donde se define que en Colombia no podíamos seguir el ministro o el presidente eligiendo gobernadores a nombre propio, o que el gobernador eligiera alcaldes por deseos personales y de afinidad política o de conciliación política. Eso existió en Colombia hasta el año 1986. Es decir, tuvimos 11 años de un sistema nacional de salud centralizado, organizado, donde las decisiones se podían mencionar que eran, desconcentraban los problemas y centralizaban los recursos. Y en ese estado, entre 1975 y 1986, habían instituciones como el Fondo Nacional Hospitalario. Ese Fondo Nacional Hospitalario le ayudaba a los hospitales, pero lo hacía con una lógica centralista, distante de la realidad de las comunidades, de las necesidades de los hospitales. Giraba recursos o compraba dotaciones, compraba ambulancias y las distribuía, pero no era bajo una dimensión de un estudio de planificación desde los territorios. O sea, siendo un sistema que organizó el abandono de los hospitales y de la necesidad de articulación a los hospitales y los puso a trabajar en red, hubo una desresponsabilidad de los alcaldes, hubo gobernadores que no apoyaron ese sistema nacional de salud, y al no existir esa presencia comunitaria desde las localidades para pelear para la equidad de lo que requerían esos hospitales, se generó todo un preámbulo que en el contexto mundial podemos decir que antes de la ley 10 de 1990, que fue otra ley de reforma del sistema de salud, nosotros a nivel mundial ya veníamos siendo muy cuestionados como país, en el sentido de que Alma Ata en el año 1978 determinó que si querían los países mejorar los indicadores de salud, había que tomar 4 decisiones fundamentales, no ligadas a la prestación de servicios. No, eran decisiones políticas muy importantes y que este país fue adoptando gradualmente y tardíamente, digámoslo así. Primero, que la salud se logra cuando hay una verdadera descentralización, y veníamos era de una desconcentración de recursos. Segundo, que si se quería mejorar los indicadores de salud, teníamos que tener capacidad administrativa, un desarrollo administrativo para administrar bien las entidades de salud. Eso después se recoge en el Banco Mundial y siempre se ha cuestionado de que la administración no es ser médico, no es ser enfermero, es administrar bien los recursos. Tercero, desarrollo tecnológico. La tecnología para acercar a las comunidades y los beneficios y los elementos que denominaban en ese entonces de alto costo, o bueno, de bajo costo, alto beneficio, desarrollo tecnológico y procesos de participación ciudadana. O sea, si esos elementos enunciados en 1978 se hubiesen incorporado en el sistema del 75, pues hubiera sido beneficioso. Pero hubo necesidad entonces de replantear
así como estamos manejando la salud como prestación de servicios, como hospitales remitiendo pacientes y paciente que se complica y no tengo plata, lo mando al hospital más complejo, pues todo el mundo va saliendo de los pacientes complejos y va concentrándose en los servicios que eran fácilmente manejables. Entonces sale la ley 10 de 1990, pero sale con otra falencia. Esa ley establece responsabilidades y genera los pasos para generar la municipalización, genera requisitos para crear el Fondo Local de Salud, para pasar las nóminas de los departamentos a los municipios, para decir en qué podía invertir el municipio, cuál era su responsabilidad, pero no determinó la fórmula financiera para financiar esas responsabilidades. Pasaron 3 años entre la ley 10 de 1990 y la ley 60 de 1993 para asignarle recursos de tal forma que muchos municipios desearon asumir la responsabilidad de salud, muchos lo ligaron a procesos políticos electorales, construyeron centros y puestos de salud y un hospital que competía con el hospital regional, hizo ineficiente porque desestructuró la red de servicios del Sistema Nacional de Salud del 75 y cuando ya había una fórmula para plantear cómo resolver esos temas, pues se generó como el sustento que dio la justificación de crear un modelo diferente. Estoy seguro que si la ley 60 se hubiese promulgado como la forma de financiar la ley 10 de 1990, gran parte de la reforma que hoy se propone de que los recursos de nivel territorial y las intervenciones de salud que son eficientes, no fragmentadas ni diferenciales entre un asegurador y otro, esa reforma que se hubiese hecho en ese entonces, hoy estaríamos en mejores condiciones para evitar lo que hoy estamos diciendo, que en los territorios, que en los barrios, en las comunidades, hay equipos de una entidad llamada EPS tal y otra entidad, y en la misma familia hay asociados a una o afiliados a una EPS y a otra, entonces no hay una lógica de intervenir extramuralmente, integralmente las familias, porque son o personas abandonadas por los equipos extramurales de la EPS que no tiene contrato, o llegan al mismo territorio varios equipos de atención haciendo ineficiente el sistema. O sea, recordemos entonces que en el año 1990 teníamos un trabajo político con la ley 10 para asumir la territorialidad, pero la asignación de recursos se hizo tardíamente. Ya habíamos trasegado a nivel del sistema con médicos voluntarios. Recuerdo en mi época de formación que nuestros profesores daban docencia gratis. Ser docente o ejercer la medicina en un hospital público o de laicos en el tiempo libre, la medicina privada era un orgullo, no se requería, no había tanto médico asalariado. El seguro social sí los tenía, pero en la medicina del sector de la caridad no era tan importante el médico especialista, era más independiente, era más filantrópico, era más académico. Y en ese proceso en el cual, pues, nuevamente entran en crisis las atenciones en salud, se venía generando en el Banco Mundial todo un debate de la sostenibilidad de los sistemas de salud. Hay un libro muy importante que es mandatorio revisar, que fue la justificación de todas las reformas que se venían ambientando entre 1990 y 2000, después de la conferencia de Alma-Ata, la conferencia de Riga, la Carta de Ottawa, todo lo de la promoción de la salud. Y el Banco Mundial saca un informe muy importante llamado Invertir en Salud. Invertir en salud como un elemento importante para que los países entiendan que la salud es un bien meritorio y que todo lo que se haga para que los recursos permitan tener mejores indicadores de salud, los países pueden lograr mejores estándares de vida. No quiero mencionar que en cierta forma el informe dice que para lograr el desarrollo,
El desarrollo no es un tema solamente económico, es el poder que las personas se desarrollen en todas sus capacidades y si tienen una salud precaria, pues no va a haber opciones de trabajo en condiciones dignas, no va a haber aprendizaje y conocimiento para el ejercicio de una profesión y poder generar una buena vida familiar. Entonces, ese informe, más que en lo económico, advierte de que le llama la atención que en muchos países se promueven reformas, pero tienen bases estructurales inadecuadas y hace un enunciado o un llamado a los países. El primer llamado que hace es, mire, un sistema de salud tiene que ser eficiente, un sistema de salud tiene que tener garantizado unos mínimos. No es posible que aquellos servicios de muy bajo costo, de alto impacto, no se le preste a toda la población. O sea, es inaudito que una consulta médica no sea de rápida disponibilidad, que una citología que vale centavos de dólar, todas las mujeres en edad reproductiva tengan la citología, que los esquemas de vacunación estén completos, que haya disposición para el seguimiento del paciente sintomático respiratorio. Pero lo que se observa o ha observado en los países es que mucha institución en el esquema de IPS rentables o de centros de salud vendiendo servicios, pues no hace lo básico en la cobertura que debe tener toda la población a riesgo. Y ellos lo llaman paquetes esenciales. Lo segundo que llama la atención en el Banco Mundial es cómo así que estos servicios que requieren recursos, medidas eficientes, análisis de información, asignación, estén dirigidos por personas que no tienen formación para eso. Tercero, hay necesidad de integrar y que las entidades se vayan especializando y complementando los servicios, no haciendo más de lo mismo porque eso es lo que hace más ineficiente. Entonces, hace un llamado a que haya reformas, pero con eficiencia. Al tiempo del Banco Mundial se genera una presentación. En esa época estaban trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, Julio Fren, que posteriormente fue decano de medicina de Harvard, y Juan Luis Londoño, que compañero de Julio Fren, que posteriormente fue ministro de Salud, y ellos estructuran o desarrollan el concepto de un pluralismo estructurado. O sea, veníamos de una situación financiera compleja, hay un llamado del Banco Mundial a ser eficiente y este par de profesionales desarrollan todo el concepto de un pluralismo estructurado que lo que busca es volver eficientes los sistemas generando mecanismos económicos para generar intervenciones donde lo público y lo privado empiezan a entrar en un modelo de competencia y generan unas variables de intervención en lo que en la teoría económica se llama la teoría de la gente. Esa teoría de la gente muchas veces pasa como desapercibida, pero tiene dos elementos importantes que existen en el campo de la economía y la salud. Los mercados imperfectos, donde no podemos conocer lo que exista entre lo que tiene el paciente o lo que tiene el prestador y haya una simetría de información, requiere alguien que represente eso y evite estar sometido en esa simetría de información a una explotación o un uso indebido. En la siguiente. ¿Por qué es importante en ese proceso de la justificación de la ley 100? Porque en la teoría de la gente existen dos variables en la economía de la salud, que es la asimetría de la información que genera selección adversa y moral de Harshad. Si nosotros dejáramos un sistema donde las personas vayan donde cualquier médico y no haya un agente o un ente regulador, un gestor o como lo queramos denominar, y desaparece eso, ese médico, con todo el respeto, o esa entidad de salud donde trabajan médicos, enfermeras, podrían
condicionarle a esa persona en actividades en salud, generando mucha frecuencia de uso innecesaria y generando un estrés innecesario en el paciente. Entonces, la teoría de la gente es busquemos que no existiendo una forma de regular la asimetría, ese agente regule para que en la forma de contratar los resultados en salud sean eficientes en términos de intervenir oportunamente al menor costo posible y que el paciente no tenga estrés y le hagan intervenciones exageradas o inadecuadas. Y lo segundo es que un sistema de salud donde vamos a asegurar la población, las entidades pueden hacer selección adversa. De hecho, lo vamos a explicar más adelante, el sistema de aseguramiento hoy requiere una reforma, durante mucho tiempo manejó selección adversa. Y existe selección adversa, no solamente el asegurador decide ir a buscar asociados en su población trabajadora de las empresas de los grupos, en las grandes capitales, en las oficinas donde no existen tantos riesgos y discriminan los que trabajan en corta caña o en los mineros o en las poblaciones dispersas porque llegar allá es costoso. Todas esas variables querían reformarlas y por eso definieron un plan único en salud, pero quitando esa selección adversa que no desapareció de la noche a la mañana y quitando la moral de Hazard a través de la teoría del agente contratador que contrata mejor que entre un paciente y prestador directamente. Estudiaron en América Latina reformas y muchas, hubo una época en que la gente decía que habíamos copiado el modelo chileno. No, no, no. No, la reforma de la ley 100 le metió una variable econométrica, hizo intervencionismo, no puso a generar competencia de libre mercado en tarifas, no, definió una UPC, pero a diferencia de Chile, no permitió planes múltiples. Planes múltiples según capacidad de pago de las personas, no, no lo permitió. Generó un plan único y el mismo plan es para quien aporte el 12%, 8 o 4%, pues según el precio del trabajador, o 12,5 según el nivel económico. Ese plan es el mismo para el que gane 30 millones, para que gane 5 o para que gane el salario mínimo. Eso sí es un Estado interventor, no solamente por definir una OPC, sino por definir un plan único de beneficios. Pero como les mencionaba, esas carencias que las tuvieron que quitar para poder decir que no podía prestarle servicios después de X tiempo, pues afortunadamente se fue quitando, pero la selección adversa no desapareció. Precisamente hoy en día las empresas que eran viables económicamente porque se habían concentrado en un nicho de mercado, hoy en día al liquidar EPS y tener que recibir población de municipios donde no estaban o en grupos industriales donde no tenían participación, pues ya esa selección adversa refleja la realidad de un diferencial entre aseguradores. Entonces, venimos desde 1993 a 2023 con 30 años de unos ajustes graduales con un sistema con variables de intervención que siguió haciendo segmentación, que a pesar de la intervención del Estado y de tener UPC y de que existan subsidios cruzados, de igualar planes de subsidiado al contributivo, nosotros hemos pasado bastantes dificultades y lo voy a mencionar por varios ejemplos. En los inicios, muchos médicos quisieron o creímos que el conocimiento de la medicina y de prestar servicios podían crear una buena EPS. De hecho, la primera EPS de médicos que se llamó Bonsalud quebró, porque en ese mercado de intervención de público y privado, los dueños del mercado no son los pacientes con los médicos, no, no. Gonzalo fracasó. Las clínicas que se asociaron y que crearon una EPS también fracasó. El mercado lo define quien administra la
cotización, quienes tienen los trabajadores y las empresas para generar en el contributivo una sinergia de eficiencia entre sus trabajadores, mecanismos de pago, a la ARL, los planes complementarios, todo eso. Pero quienes prestan el servicio solamente son contratistas. Entonces, ese modelo de EPS de clínicas y de EPS de médicos no fructificó, fueron muchos fracasos de varias iniciativas. Solamente persiste alguna Salud Total que tiene algunos accionistas. Pero lo segundo que sucedió es que esas entidades que tenían diferentes mecanismos de apalancamiento en el aseguramiento, llámese porque tenían una caja de respaldo, o llame porque existía una cooperativa y porque ahí existían otros mecanismos de articular recursos, o porque hacían parte de un grupo económico, pues no pudieron soportar la la quiebra de las que no tenían esas capacidades y absorber esa población. Por eso la reforma sí es necesaria, porque el modelo de participación de los aseguradores pocos que quedan, cada vez están cargándose a las pocas entidades que son viables. Recordar que en esa reforma el ministro Juan Luis Londoño reconoció que había cometido un error que pues ese es el desafío de los sistemas. La ley 100 se creó como una ley ordinaria y por tal motivo la ley ordinaria tiene como por encima la Constitución, y la Constitución siempre ha definido que la salud es un derecho equivalente a la vida. Y por tal motivo, ese plan limitado de servicios, por fallos judiciales, ha tenido que crecer tanto como las nuevas tecnologías y los deseos y necesidades de los pacientes, los fallos de los jueces. Entonces, por eso la ley estatutaria que se aprobó más adelante, que le da un límite a eso, digamos que fue una solución tardía, sin reglamentar e implementar, porque nació con una debilidad la ley 100 y se ha resuelto con la ley estatutaria y que falta por implementar. Y lo segundo, en la creación de la ley 100, es que el Banco Mundial dijo, ese tipo de modelos de intervención de la cobertura a la población no se puede concebir sin presencia del Estado. Y realmente en Colombia la única presencia del Estado, o la que queda significativa, de la nueva EPS, porque todos ya sabemos qué ha pasado con Sabia Salud, hay dificultades en Salud Capital, sabemos qué pasó con Cali Salud, con Condor Salud, o sea, las pocas EPS públicas se han venido desapareciendo como muchas de las privadas. O sea, lo que mencionó el Banco Mundial es cierto, es necesario que el Estado tenga activa participación en sistemas donde haya capital mixto, y hoy vemos que el capital privado cada vez no quiere estar en este estilo de aseguramiento, y hay resistencia para eso. ¿Qué queda de esa experiencia del 93 al 2023? Una evolución de los sistemas de salud en el mundo en modelos de contratación. Todos han escuchado los diferentes debates y los expertos, como Ramón Amel Castaño o con los ministros, que nosotros cambiamos un modelo de prestación de subsidio a la oferta a subsidio a la demanda. Pero después del subsidio a la demanda, crecimos en la forma de hacerlo, en que pago por servicio, pago por actividad, pago por capitación, pago por diagnóstico integral de atención, pago prospectivo. Generamos mecanismos diferentes con estímulos ex post para generar que el prestador lograra resultados y no fuera una factura abierta. En eso se ha mejorado y ahí hay muy buena aprendizaje. Faltan controles. En la red pública falta implementar parte de esto. La red de atención, quiero mencionar que sí, para crónicos se ha generado una
dinámica muy importante. Ustedes han visto las manifestaciones de los pacientes de alto costo, cómo están preocupados porque ellos han hecho parte de una red integral de atención, pero eso no sucede en todas las poblaciones ni en eventos individuales que no son de crónicos. O sea que la red de atención sí vale la pena reestructurarla y volverla más eficiente. Y por supuesto, la integración vertical ha sido satanizada en que algunos han hecho un mal uso de la integración vertical. Hay acuerdos de que debe ser intervenida. No sé qué tanto desaparecerla totalmente, pero sí creo que debe ser un elemento de intervención porque no es lógico que en la oferta de libre selección y escogencia existan barreras que limiten el acceso donde hay más capacidades o más calidad o más cercanía del asociado y su familia y evitar traslados de pacientes absurdos que afectan o generan disconfort en la familia de afectación económica. O sea, venimos de una evolución de un sistema de beneficencia a un sistema de aseguramiento para el trabajador, de caridad pública y de una medicina privada que genera un beneficio a los médicos, a una medicina ejercida bajo unas condiciones y reglas de juego donde casi todos los médicos generales y especialistas han estado condicionados al techo económico y ha habido en general una pauperización. En el estudio de los últimos 10 años, en la última entidad en que trabajé, teníamos realmente que en 10 años, por no decir 15, casi 15 años, el poder adquisitivo del médico es el mismo en términos de valor económico y quitándole la inflación es una pérdida del poder adquisitivo producto de todas esas condiciones tarifarias y de UPC, de esas estructuras de contratación que han presionado a sobrevivir con esos recursos para lograr los resultados tanto en salud como para los inversionistas. Siguiente. ¿Qué limitaciones ha tenido? Pues se creó todo un sistema de reservas técnicas para que cuando las EPS se fueran a liquidar, con esas reservas se pagaran todas las deudas que tuviesen los aseguradores. Hay una historia muy llamativa que fue en el año 2018-17. Bruce McMaster en el Congreso de la ANDI y en el Congreso de la ANDI se generó un debate sobre en la Cámara Farmacéutica de Salud y el panel era la crisis de salud en ese entonces. Y ahí mencionó algo que sigue siendo necesario destacar y la necesidad de esta reforma. Dijo, nunca había visto en este centro de convenciones de Cartagena una asistencia tan numerosa y que haya gente parada en este escenario. Y este congreso, pues uno diría, ¿será que se va a lanzar un producto innovador en el mundo? No. Dos, ¿hay un interés académico? No. O tres, hay pánico. Aquí están sentados todos esperando a ver qué otra entidad quiebra y deja de pagarle a los proveedores y al personal de salud. Esperamos que esto no sea lo que siga sucediendo en Colombia. Estoy hablando del año 2017-18. En Colombia, todas las EPS que se han quebrado, lo que ha significado es el no pago a clínicas, hospitales y personal de salud. O sea, este sistema, en la medida en que se encontró que no habían los recursos para pagar las obligaciones, los que tuvieron que llegar a sus casas después de años de trabajo y facturas, vueltas papelitos, lo que han generado es el empobrecimiento de los actores del sistema. Entonces, no es posible pensar que el modelo es adecuado. Yo estoy de acuerdo en que hay
preocupación en la cadena y que se requiere revisar cómo el paso a seguir y con gradualidad vamos a mejorar lo que hoy en día tenemos. En la red pública, en la anterior, con esa forma de concebir las empresas sociales del Estado y esa connotación de que el gerente bueno es el que da utilidades, pues también lo vimos en todo el país y ya hay agotamiento en eso. Si el número de profesionales y equipos de salud para cuidar los niños y los recién nacidos y las maternas no es tan rentable como tener camas de cuidado intensivo, unidades de oncología, radiología, radioterapia, pues también la red pública entró en ese proceso. Y el que tuviésemos una UPC y un referente, pero no decir que estos servicios, así sea un parto en la noche o sean 2 o 3, con 300.000 pesos yo no puedo pagar los turnos de un equipo, pero estoy atendiendo a la población y van a ser en su propia ciudad. No tengo que remitir 2 horas con el riesgo que eso genera. En eso no ha habido intervención y esas empresas también siendo públicas, teniendo posibilidad de pelear, han cerrado servicios y eso ha afectado la lógica demográfica y de acceso real de los servicios por una competencia por recursos. Y en el sector público también, como en el sector privado, se mezclan las cosas y hay ofertas de servicios donde se sigue generando detrimento patrimonial. O sea, hay personas vinculadas a lo público que tienen unidades de negocio que también le vende a la entidad donde trabajó o donde siguen trabajando. Aquí no ha habido vigilancia y control. O sea, un sistema puede cambiarse, pero si no existen valores y si no existen mecanismos de vigilancia y control, esos recursos, sea que lo tengamos un sistema público o mixto o privado, no va a haber eficiencia como lo establecen los postulados de las reformas. Siguiente. El SOAP, pues no voy a mencionar nombres, pero hay entidades que piden el código del médico y en la factura y en la historia adicionan cosas que no han hecho. Con diferentes ministros discutía cómo es posible que tengamos una rentabilidad en aseguradoras de salud, de ARLs, que tienen una rentabilidad muy alta y existan aseguradoras de EPS que tengan ROE negativos. Uno debería tener un sistema único, no que la ARL en salud de los trabajadores de la empresa sea rentable, que los negocios de las pólizas del SOA en algunos sitios sea rentable y por otro lado tengamos un desequilibrio en las gestoras con las aseguradoras. Y pues ya lo que ya mencionamos, el personal de salud no solamente tiene un problema de ingresos, tiene un problema de conocimiento y capacidad. En estos últimos meses del año pasado estuvimos haciendo debate sobre lo que hoy en día están formando las universidades y lo que deberían estar formando. En eso tampoco ha habido una preocupación como política pública, porque la genómica, la inteligencia artificial, el manejo de los datos, el manejar elementos predictivos, tener el concepto administrativo en salud diferente a lo que vimos en una época, pues mencionar que la teoría del hospital líquido que ustedes quizás han escuchado en diferentes conferencias, uno podría decir que los sistemas de salud hoy en el mundo hoy podrían ser líquidos. Nosotros fuimos a una revisión de sistemas en Europa y estuvimos en Holanda y vimos una clínica con pocas camas. Era la clínica de pacientes anticoagulados que no tenía camas. Era todo un recorrido de un vehículo con seguimiento a los indicadores del nivel de coagulabilidad de la sangre de los pacientes en riesgo y que eran visitados en todas las zonas y que transmitían la información, ellos mismos tenían el autocontrol. O sea, esa concepción y formación, no solamente en términos de lo que es la forma de llegar más rápido, oportunamente, para evitar complicaciones,
debe estar a la par en la formación de administradores de salud, mecanismos de incentivo para que esto se desarrolle. Los mismos médicos tienen que tener conocimientos de cómo monitorear hoy en día con lo que hoy en día y la tecnología lo dispone. Siguiente. Y recogiendo lo que dice la ley estatutaria, en el artículo 9, en el parágrafo que menciona que todo lo que se hace en la ley estatutaria es para garantizar el acceso y las intervenciones efectivas en salud, pero no para cambiar las condiciones sociales y necesidades de la población, que eso requiere otros recursos. Pues quiero mencionar que durante todos estos años, por no decir siempre, en los hospitales, en las clínicas, se ve el reflejo de lo que no ha existido en Colombia, asistencia social. O sea, no, le han cargado a la UPC y a la prestación de los servicios el abandono de los ancianos, los rehabilitados, los drogadictos, que duran meses en clínicas y hospitales porque no hay una entidad pública, municipal, departamental y apoyo nacional para que eso que no es prestación de servicios puedan ellos tener cuidadores y evitar complicaciones. O sea, las entidades aseguradoras con diferente gama de esfuerzos han tenido que hacer acuerdos con vecinos para que vayan y toquen la puerta de un vecino y le acuerden que ese paciente que tiene una caja de medicamentos que está sin familia, le digan qué medicamento tiene que darse en la mañana, en la tarde, en la noche. Aquí no hay ancianatos, aquí no hay casas de rehabilitación y aquí todo, como está en el post, que se lo den como sea, al costo que sea. Y además de no haber asistencia social, también hay una carencia de valores y no hay trabajo de desarrollo, de generar esa estímulo para que las familias sean más cohesionadas y ayuden y soporten esta transición demográfica. Las intervenciones que hay en las reformas de este gobierno apuntan en esa línea, evitando la pobreza del adulto mayor. La reforma pensional va en ese camino. No sé si ustedes se han dado cuenta que el informe de la OCDE de 2016-17 decía que Colombia es el país del mundo de mayor pobreza del adulto mayor. O sea, este país no le generó el mínimo vital a aquellos que trabajaron el campo durante el siglo pasado y hoy en día son no solamente pobres, sino que tienen que soportar una familia ampliada. Y por eso los jóvenes hoy en día tienen un desafío y se requiere una reforma pensional urgente. Y, por supuesto, hay temas de movilidad, discapacidad, de cultura, que por salvas diferentes alcaldes o diferentes administradores tratan de hacerlo, pero no es una política de país de estímulo para reducir la mortalidad en las vías, el respeto por construir con los espacios adecuados y con las vías para el uso adecuado. O sea, si Colombia piensa que va a reformar la salud y con volver un sistema público con atención primaria va a solucionar el problema que tenemos hoy y no reconoce que tiene que hacer esto al mismo tiempo, simultáneamente, pues no tendremos lo que dicen todos los sistemas, la posibilidad de que el sistema sea sostenible, porque cada vez vamos a tener más población adulta mayor, más años de vida, más enfermedades crónicas y más costos de las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos. Ese es en resumen, reformas que se han realizado, pero que creyendo que con la reforma vamos a lograr cosas cuando simultáneamente no tenemos políticas, valores, cultura y asistencia social, pues no vamos a lograr ese objetivo de un sistema de mejores indicadores de salud y de bienestar a la población. La reforma en general
todos estamos de acuerdo. Yo creo que no hay nadie en Colombia que diga que se requiere una reforma. Soluciona la territorialidad. Yo creo que esa fragmentación de EPS con poblaciones dispersas en niveles básicos debe desaparecer. Limitar la intermediación financiera en donde no agrega valor. Es allí donde yo llamaría la atención de decir, hagamos, quitemos toda la intervención de EPS donde lo único que hace es pagar un hospital público, desaparezcan esas EPS y creo que en ese camino se está construyendo la viabilidad de que esto sea lo más rápido y eso puede durar menos de los 2 años, pero en el tema de aprendizajes, en procesos de contratación, seguimiento a cohortes, ahí yo creo que sí vale la pena que el tema sea más gradual o se generen procesos de empoderamiento y capacidad en la gradualidad de una territorialidad y un acuerdo entre municipios de diferente grado para que sea un tema no tan caótico y que se fueron las EPS y quedaron los pacientes expuestos. También el sistema de información, ha habido mucha inversión de recursos de forma fragmentada. Hay que hacer un gran acuerdo de cómo buscar un sistema financiable, viable y en el menor tiempo posible, pero de manera planificada. Hasta aquí los tiempos, lo de la meritocracia, pues ya se ha hecho un debate político sobre la meritocracia. La auditoría ya lo vimos y lo de los pagos por servicios ya lo vimos. Esto ya lo mencioné, modelos eficientes de unidades territoriales. No se requiere ese modelo antiguo de tener un director de hospital, un director de centro de salud, un director de puesto de salud. No, usted tiene unas actividades programadas y equipos que hacen la captura de información y el seguimiento de que esos indicadores estén bien y no se requieren unidades administrativas políticas electorales, porque si no, volvemos a caer en lo que sucedió en 1990, que el secretario de salud del municipio es un psicólogo, que el fonoaudiólogo es el director del centro de salud, que el... No, eso es malversación de fondos. Lo que necesitamos es prestaciones de servicios, identificación de riesgos e intervención de riesgos. No se requieren toda esa cantidad de estructuras administrativas porque los recursos son finitos y tenemos que hacer sostenible el sistema. Eso es todo. Modelos de salud ideal no los hay. Sostenibilidad de los sistemas, todos los sistemas de salud en el mundo tienen el problema de sostenibilidad. Cada país, cada año tiene crisis, migran profesionales, entran en presión de la comunidad, listas de espera, colas de atención. Eso es, no existe un sistema ideal, hay un desafío importante. El acceso a los servicios de salud mejora indicadores, pero aporta mucho más la educación, la cultura, los valores y las condiciones de ambiente que tengamos en los territorios. Y por supuesto que cuando pasamos de un subsidio de oferta a la demanda y asegurar fragmentados como estamos hoy, pues lo que necesitamos es focalización de intervenciones según necesidades, que esto lo está proponiendo la reforma, pero que hay que estudiarlo y estructurarlo muy bien para que los resultados en salud sean mejores que los que tenemos hoy. Doctor Carlos, muchísimas gracias por su presentación. Mientras retomo unas preguntas que nos pueden estar haciendo los asistentes, el doctor Guerrero tenía unas preguntas que hacer y unos comentarios que hacer. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Primero agradecerle, doctor Hernández, por su presentación. Creo que esto va a ser de interés y va a generar discusiones que van en beneficio a buscar soluciones a la problemática del sistema de salud colombiano. Algunas cosas de lo que dijo, pues sí, tenemos una gran problemática
no solo en la selección de adversa de parte del asegurado, sino la selección de riesgos de parte del asegurador, que es, por supuesto, la regionalización que se venía incluso trabajando y discutiendo ya desde hace un tiempo. Es como una posibilidad que soluciona tanto la selección adversa como la selección de riesgo. En la reforma, ya entrando específicamente a la reforma, no hay verdaderamente o explícitamente, con lo que se he leído, no hay una función de compra por algún agente en la propuesta que presenta el Ministerio de Salud o los ponentes en este momento. Aquí eso me parece complicado porque la función de compra es muy importante precisamente para generar el desbalance que tenga entre el asegurador, ya sea estatal, mixto, privado, y el prestador de servicios de salud. Lo que se propone es un subsidio de oferta a los primeros niveles y eh, unos manuales tarifarios únicos para el segundo y tercer nivel, pero sin que medie posibilidades de ningún tipo de negociación y exigencia de resultados, que más es complicado. O sea, eso me parece que es un estímulo a la demanda. Pero yo sí tengo dos inquietudes para conocer su pensamiento. El primero es si los recursos alcanzan con su concepto de asistencia social, con actividades que normalmente deben estar haciendo otra serie de sectores. En la reforma también existen una serie de funciones nuevas que están incluyendo y cargándoselo a los recursos actuales del sistema. Otra discusión es si alcanzan o no alcanzan. Pero eso, por supuesto, va a generar una disminución de los recursos suficientes para atender las necesidades de lo que consideramos nosotros debe ser atendidas por el sistema de salud y no por otras organizaciones. Incluso hay cosas que son, yo digo, son buenas y hay que darle una solución a esas asistencias sociales, incluyendo la formación del talento humano, que está ahí en un artículo, y hay otros como pagos de funerarias, pagos de gastos de ese estilo, eh, pagos a los no cotizantes de las maternas de algún grado de ingreso y que, o sea, no está específicamente para los del régimen subsidiado, sino para no cotizantes. Incluiría los beneficiarios de los cotizantes. Hay una serie de cosas que digo, pero ¿dónde salen los recursos? Con otros gastos que ya conocemos, se han discutido mucho de los equipos de atención básica, los centros de los CAUS, cosas de ese estilo, y lo que ya está en el proyecto o en la propuesta de UPC, que le dice que el 5% son para la creación de los equipos de plan de atención básica. Todo eso lo que hace es generar un problema en la contratación de alta complejidad, y esta mediana y alta complejidad va a estar mediada por manuales tarifarios únicos. Al prestador de servicio le interesa porque pues dicen, yo ya no necesito entrar a negociar, me van a cubrir mis actividades, pero los recursos creo que no van a alcanzar, y quisiera saber de su concepto. Otro gran problema que tenemos en el sistema actual, y nosotros como colegio médico propendemos porque se solucione, es la informalidad laboral. La informalidad laboral, tenía unos datos, por ejemplo, de lo que está sucediendo actualmente en, en la red de prestación, en las subredes de prestación de servicios de lo público, porque es que esa informalidad laboral, el 99% es de lo público, no del privado. El privado ha solucionado y tiene formas de contratación laboral ya organizadas. Nosotros los públicos son los que no hacemos eso. Por ejemplo, en las subredes hay aproximadamente, de Bogotá, hay 24.000 trabajadores y solamente 4.000 laborizados. 20.000 son por orden de prestación de servicio, y es bien conocido
la influencia de los políticos en esa contratación informal con gente que verdaderamente no se requiere. Y hay que darle una solución a este tema que para mí la formalización laboral, nosotros cometimos unos errores muy graves en los años 90 y el principio de este siglo, porque creímos que eso iba a ser una solución, pero lo que se perdió fue el concepto de institucional para defensa verdaderamente de las instituciones públicas, porque la vinculación informal lo que hace es que el, el individuo, los trabajadores no estén adheridos a la empresa social del Estado, a la ICE, como se llame, sino al que le hace el favor político, al, al que tiene la cooperativa, al que tiene los servicios de la MOL que se prestan en las instituciones, a los diferentes contratos laborales, ya sea contrato sindical, cosas de ese estilo, que pueden ser viables en la, en la estructura actual, no son ilegales, pero sí se está perdiendo la adherencia y la cultura organizacional de las instituciones que hay que solucionar. Entonces, me interesa es ampliar un poquito, doctor Hernández, sobre la suficiencia de los recursos y sobre el concepto que tiene de la informalidad laboral. Yo siempre he dicho, si nosotros en Colombia nos acostumbramos a tener un sistema de salud amplio, que cubra absolutamente todo, con algún poco de secciones, y que tengamos gastos de bolsillo muy bajos. Si nosotros queremos eso como sociedad, tenemos que solucionar el problema del financiamiento, no hay de otra, porque o si no, no vamos a lograr lo que queremos como sociedad. Gracias, doctor Hernández. Bueno, el tema de tarifas, hay un tema político y hay un tema de jurídico. ¿Me escucha? Sí, 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 señor, sí, señor. Sí, sí lo estamos escuchando bien. En Colombia existe libertad de empresa y cuando existe libertad de empresa hay una libertad de precio. Entonces, cada que se intenta hablar de unas tarifas únicas, terminan siendo enunciados de tarifas de referencia. Y es allí donde pues habría que darle un marco constitucional a esto para decir que la salud va a tener como ejercicio una intervención total estatal y allí podría existir un tema de demanda. Creo que pagar por actividad, entendiendo que debe existir un sistema de acreditación y de diferente nivel de capacidades de las instituciones, pues estaríamos generando un mecanismo muy complejo de una tarifa para unos y unas tarifas para otros. Entonces, siempre las tarifas de referencia van a generar polémica y como muy bien lo dice usted, doctor Guerrero, eso todo lo que tenga libertad tarifaria se va para el techo y eso es inflacionario y eso es insostenible. La experiencia que vivimos más cercana que existe y que podría darse en Colombia es la que tienen los Países Bajos, donde la compensación no se la dan a los aseguradores, sino a los prestadores y tienen estándares medios definidos en términos, por ejemplo, una apendicectomía 3 días, y cuando se sale del estándar porque se valida con un sistema de auditoría que también está claro que no aparece allí en el sistema muy claramente, es que a un paciente que tuvo una peritonitis, una complicación o una sepsis inevitable, se le paga de la cámara de compensación al prestador, no al asegurador, no al gestor, sino al prestador. Entrar en un sistema así implica tener mucha estructura y haber recorrido un camino para esos estándares de desviaciones
y no en cápitas globales o prospectivas, sino muy medido cada tipo de evento y que el óptimo de calidad está dado en términos de complicaciones, días de estancia y salida. Por eso el mensaje en este proceso es: Colombia debe arrancar un proceso gradual. Arranquemos donde no hay presencia, arranquémonos por los territorios, dejemos en los sitios donde ha habido un agente contratador y una red estructurada y unos valores eficientes de recursos con resultados en salud, y gradualmente miramos qué más se va complementando y no hagamos una generalidad, porque podríamos pasar a un sistema de estímulo a facturación y en un año, 2 años estar afectados. Y lo segundo, que es fundamental, y es que desafortunadamente, y espero que estos acuerdos políticos de reforma no sigan patrocinando esas estructuras contratadoras de la red pública, porque pues entonces lo que estaríamos es votando por un sistema electoral político y no de resultados en salud, porque realmente estas personas de salud, este personal de salud está entrando a contradecir para lo que trabajan. O sea, los trabajadores de salud que brindan sus servicios a la protección social son los más explotados y los que no tienen condiciones para vivir al retiro, una condición digna de un retiro laboral para vivir dignamente. O sea, si la reforma no hace eso, la formalización, les está engañando, porque el personal de salud ha sido el más afectado, el más vulnerado, el que más ha sido usufructuado para entregarlos en precarias condiciones de protección social cuando ya terminan su ciclo laboral. Eso sí, desafortunadamente no está claro cómo se va a garantizar la formalización y desaparecer todas esas entidades electorales que no generan beneficio realmente a la clase trabajadora en salud. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario de parte del doctor Guerrero o puedo continuar con las preguntas que tenemos aquí que recolectar. Sí, pues sí tengo varios comentarios, pero yo no creo que ahorita comencemos como para no romper el estilo de cita con el experto, de se vuelva un diálogo entre dos personas, sino miremos qué otras preguntas y si al caso eh, hago otros comentarios. Sí. Doctor Carlos, se propone un cambio de modelo de sistema de un sistema de seguridad social a un sistema nacional de salud, en términos técnicos, de un sistema Bismarck a un sistema Beveridge. En su experiencia y digamos en su estudio, ¿ha habido alguna reforma de sistema en algún país recientemente, hablo en los últimos 20 años, que hizo ese cambio? O sea, lo que uno está viendo es que inclusive los países que tienen un sistema nacional de salud están tratando de adquirir modelos mixtos de aseguramiento, como mezclar ese aseguramiento privado o adicional, como algo Bismarck o mixto, para poder compensar los costos en salud, pero hacia el contrario es difícil por lo mismo que se habla del incremento de presupuesto y el valor de las tecnologías en salud hoy por hoy y demás. No sé si lo conoce y si han habido casos exitosos de esa transformación. Pues realmente lo que uno más parecido es lo que se quiere en el modelo es lo de Brasil, pero Brasil no viene de un modelo de aseguramiento, viene de un modelo público con presencia privada como lo tuvimos nosotros un tiempo, de modo que devolverse como nos estaríamos devolviendo nosotros, yo no conozco una experiencia de esas. Es decir, los que son sistemas nacionales de salud, como el de Inglaterra o el de Canadá, pues siguen siendo. Por supuesto que cada vez participa más y entra más entidades privadas, pero particulares, no como un sistema integrado. En Chile, lo que hizo FONASA fue el auge, evitar que los eventos costosos
tuviesen un descreme y mitigar lo que estaba pasando con las ISAPRES. Yo creo que por eso creo que en Colombia no sería adecuado pasar a un sistema totalmente público y debe ser un proceso gradual en la medida de que las experiencias de aseguramiento y de control y de agente y contratación con resultados, que la cuenta de alto costo en Colombia ha sido muy juiciosa y ha generado evidencias de resultados en salud y con esos costos controlados, estoy seguro que deberíamos de sostener y más bien estimular para que otros actores que no han logrado esos indicadores lo hagan, incluyendo los de las entidades públicas, eh, que seguramente ustedes y lo tienen también eh, en debate si va a haber gestores, porque nosotros estamos hablando de una reforma, pero no estamos seguros de que le apuesten y sin gestores tendríamos básicamente un sistema dependiendo ya de actores de prestación de servicios por oferta y como lo dice el doctor Guerrero, pagar tarifas para quienes oferten va a ser caótico para este país. Entonces, los gestores para hacer viable este sistema tendrían que ser incentivados con los buenos resultados que tienen hoy y estimularlos para que logren esos indicadores en otros territorios y en otras poblaciones, y si no aparecen, que el Estado lo haga con igual o más eficiencia y demuestre que lo puede hacer. Por eso debe ser un sistema transicional y no un cambio total, porque no hay una experiencia exitosa que podamos copiar. Entiendo, doctor. Usted toca el tema de gestores y aseguradoras. Hoy sale la noticia, pues se confirma el nombramiento del doctor Aldo Cadena en la nueva EPS. Usted hizo parte de la junta y hay como toda esta serie de comunicaciones de ACM donde hablan también de ya volverse gestores y no gestionar el riesgo financiero, sino que lo gestione directamente el gobierno. ¿Qué rol tendría la nueva EPS cuando se acaben, digamos, las EPS como tal y se transformen las que se quieran transformar en gestores? Porque puede que muchas digan, no, yo no quiero ni ser gestor y me salgo y solamente me quedo con la red de prestación de servicios y que me contraten. ¿Cómo ve usted, digamos, ese proceso? ¿Sería como un puente de transición o le va a tocar asumir de un momento a otro una oleada de demanda de servicios por parte de usuarios que vengan de otras EPS? Digamos, en su experiencia, ¿cómo lo ve, doctor? No hablar de lo técnico, no hablar de lo político. O sea, la nueva EPS durante estos últimos años ha hecho un proceso que valdría la pena que lo publicaran, porque antes de las propuestas de reforma, la nueva EPS ha caracterizado poblaciones en zonas dispersas y ha hecho trabajos con equipos comunitarios creados por la nueva EPS con comunidades en los territorios, reconociendo incluso a las autoridades indígenas, étnicas, raizales de los territorios y ha hecho intervenciones comunitarias. O sea, no se ha requerido reforma para lo que la nueva EPS ha venido haciendo durante varios años atrás. Entonces, no se requiere una reforma para seguir haciendo eso que venía haciendo la nueva EPS. De hecho, con el ministerio actual, con los elementos ideológicos, han avanzado en actividades en Guainía, en La Guajira, sin necesidad de la reforma, sin necesidad de la emergencia social. O sea, muchos elementos son voluntad política y tener presencia en territorios y entender que la salud pública colectiva se puede lograr trabajando con las comunidades y eso lo ha venido haciendo la nueva EPS. Que si la reforma no lo aprueban en su totalidad, claro que la nueva EPS es un instrumento muy importante para llegar a esos territorios donde ninguna otra entidad ha querido estar o estuvo y lo abandonó y fueron asignados a la nueva EPS. Esa es la relevancia de la nueva EPS. Ojalá se preserve todo eso que se construyó y se le dé una escala más amplia, pero con eficiencia, porque sería lamentable que se hiciera en detrimento a los resultados financieros
y la sostenibilidad de las nuevas EPS. Doctor, y usted toca un tema muy interesante y es, habla de un proceso y una reforma que se necesita, como todos hemos hablado, se necesita reformar el sistema de salud. Y esta reforma tiene unos elementos favorables como unos elementos que requieren un ajuste, un refinamiento o una reconstrucción inclusive. Y ahí surge la pregunta, como una pregunta al final, ya casi como para cerrar y después vendría alguna otra intervención del doctor Guerrero y es, ¿este modelo planteado de salud en la reforma resolvería y podría cumplir todo lo que se propuso, digamos, a nivel del discurso? Porque es como la expectativa que todos tienen. Lo digo porque si bien este es un espacio técnico, también es un espacio abierto donde hay colegas que no manejan el tecnicismo completo, pero sí analizan desde lo político lo que ha pasado. Y digamos que sí es congruente lo que se propone para resolver lo que se quiere resolver del todo, o faltan varios puntos, ítems por mejorar. El enunciado de que esta reforma lo que busca es tener el control de la chequera es lamentable. Yo quiero mencionar, uno no va a hacer una reforma por quitarle la plata a unos y poderla manejar otros, no. Uno hace una reforma porque las carencias del sistema va a permitir llegar a los territorios donde nos ha llegado con oportunidad y con calidad. Dos, porque vamos a mejorar los indicadores y vamos a hacer intervenciones oportunas para no afectar más ni la salud ni las condiciones de trabajo de los profesionales y de todo el equipo de salud. Entonces, la reforma sí apunta al tema de territorialidad, sí apunta a que sea más eficiente y que la intervención financiera, donde no es requerida, desaparezca, pero adolece de decir quién va a lograr la eficiencia en aquellos servicios que no son de subsidio de oferta, que no está sobre los territorios y necesidades básicas y que requieren un nivel de control, de capacidad de contratación y de evaluación de resultados para que los recursos alcancen. Allí, en este segundo punto, es donde está la gran inquietud y el temor que no está claramente desarrollado, porque el enunciado sí dice que tiene esos propósitos, pero no está el cómo. Y no es girando plata como se logran resultados en salud. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Sí, se supone que si, doctor Hernández, si cogemos toda una población y se la entregamos a solo un asegurador, o sea, la regionalización, soluciono gran parte de lo que se está diciendo, porque ya no puedo desconocer una población de ese territorio, así sea apartado, o sea rural, o sea urbano. Ahí viene uno, es cómo hacerlo, o sea, divido el país en las diferentes propuestas de territorios, uniendo varios departamentos, o decido hacer esa regionalización por departamento. Y si yo miro, eh, verdaderamente la única que tiene presencia y autorización de prestación de asegurador es la nueva EPS. Entonces, él no podría quedar pues hasta el momento en todo el país, y viene entonces una dificultad técnica de cómo hacer la distribución. Él también es grande en Bogotá, entonces, pero los aseguradores actuales en este momento, los que tienen buenos resultados como Salud Total también pertenecen a Bogotá, entonces se vería un problema de cómo lo hago. Eso es uno. El otro es el tema de los trabajos intersectoriales. O sea, nosotros hemos siempre tenido unas grandes dificultades de trabajar conjuntamente entre los 18 sectores que existen normalmente en el país. Aquí los del sector salud ni siquiera conocemos cuáles son esos sectores. Entonces viene un problema de gobernanza en el proyecto. Tratan de solucionando, creando unas comisiones intersectoriales, cosas de ese estilo. Yo creo que debería tener unas
definiciones más explícitas, porque esto le corresponde, es al jefe territorial, y dejarles una obligatoriedad para que en sus planes de desarrollo queden propuestas y construcciones en ese sentido, para poderle dar gobernanza a los otros sectores. Esto es una experiencia que tuve particularmente cuando fui secretario de salud. Cuando comenzamos a trabajar ese sentido, incluso el plan de gobierno que se construyó, estaba por cursos de vida y cada uno tenía que responder desde su sector a las propuestas, pero ellos, ahí hay dos cosas graves en ese trabajo. Primero, que si nosotros estamos atrasados en el sector salud con problemas de sistemas de información, los otros sectores están todavía mucho más atrasados para hacer un trabajo en conjunto. Y a ellos en su interior no les gusta mucho que se hable que estamos trabajando para el sector salud. Dicen, nosotros también somos importantes, nosotros tenemos un gran impacto, por ejemplo, educación, cultura, cosas de ese, y recreación, y era una cosa muy sencilla. Yo por eso prefiero ahora el término de determinantes de calidad de vida, para los otros sectores no se sientan que están trabajando para la salud. Es una cosa más administrativa. Pero sí veo que hay falta ubicar más la gobernanza para poder hacer trabajo entre los diferentes sectores para mejorar la calidad de vida. Y ahí también se viene a solucionar lo que usted decía de esas actividades de beneficencia social que le corresponden a otros sectores y que se lo están, se lo están asignando por gastar los recursos del sector salud. Sí, desafortunadamente uno no ve en la propuesta que pasemos como en la época del sistema de salud de los ingresos corrientes de la nación para distribuirlo a las poblaciones, sino para volverlo UPC y entregárselo a los gestores o a los EPS. Si en este proceso se hubiese generado una reforma donde la forma de financiar las intervenciones de atención primaria en salud entre sectores destinar a un proceso de planificación territorial donde el 20% sea por acuerdo según las prioridades entre sectores, ya tendríamos recursos obligados de concertar con los sectores. Pero así como está hoy en día, es una oferta a prestar servicios y a suplicar apoyos, lo cual en la época de la ley 10 desapareció lo bueno que tenía las regionales de salud. Las regionales de salud eran de carácter departamental, integraban unidades ejecutoras de saneamiento, integraban puestos rurales, municipales y el hospital regional. Y ahí no había, ahí era subsidio a la oferta, pero habían planes estructurados. Pero hoy en día esa plata está representada en cápitas que van a ir a un hospital público, no van a ir a una administración municipal. Entonces, ahí sí hay un problema de querer hacer las cosas, pero desde el punto de vista de concertación de intervenciones entre los sectores, no hay instrumentos, no hay un marco jurídico y no hay una voluntad de decir que hay que asignar una parte de esos recursos de una forma concertada por prioridades. Nosotros en Cali, y ustedes conocieron la experiencia de Guabal, la experiencia de Candelaria, y la vivimos en Cali sin ley 10. Y la vimos en Cali cuando llegamos a hacer acuerdos comunitarios y plata de salud del Fondo Local de Salud, que no estaba específicamente cómo gastarla, hicimos acuerdos para que la plata no se la dieran al puesto de salud interno en Colorado, sino que se la dieran a una escuela y que pudieran iluminar y tuviesen una actividades recreativas los muchachos de la escuela para mejorar los indicadores de condiciones de vida de los escolares. Pero esos temas no son abordados en la forma en que está diciendo la reforma. O sea, los trabajos intersectoriales con asignación de partidas dentro de ese territorio, porque como es una ley de salud, o sea, en el plan de desarrollo
y la forma en que se administran los recursos territoriales en Colombia estamos en deuda. Las gobernaciones se supone que iban a desaparecer. Se supone que los recursos eran para los municipios y la gobernación era un articulador, pero parte de los recursos van a los departamentos y compiten para hacer obras que no llegan a ser negociadas con las comunidades de los municipios. O sea, Colombia está en deuda con una verdadera descentralización, porque se ha mantenido un capital político en detrimento de los recursos, en detrimento de los acuerdos de eficiencia. Y ahí son voluntades. Y por eso habrán acuerdos mejores y mejores logros en algunos municipios y otros, pero no está porque el marco jurídico no lo está generando. Comparto eso, y eso es una forma caótica de decir, miren a ver los gestores que pueden hacer con las secretarías de salud, a tocar puertas cuando debería ser un tema articulador. En Canadá, el gran desarrollo comunitario lo hace el Healthy City, el Comité de Desarrollo de Salud, que es un tema intersectorial, y el plan del municipio lo hacen los sectores y los recursos los asignan allí. Aquí los concejales, pero no, el Healthy City es, vamos a trabajar por la salud del municipio, y las inversiones implican comprar las fábricas que están contaminando, cerrar las autopistas que generan accidentes, prohibir la venta de cerveza en supermercados, estimular el deporte al aire libre. Esas son las inversiones saludables. Pero aquí todavía en la reforma se ve como un tema de un paquete de buscar enfermos en las comunidades y pagarle a los hospitales o a las clínicas. Ahí hay una gran carencia que la reforma no aborda, pero implica una reforma política de país también que no se hace con una reforma en salud solamente. Correcto. Correcto, doctor Carlos. Muchas gracias por su tiempo. No, no hay más preguntas de parte del auditorio en este momento. Bueno, hay muchísimas más, pero ya se reunieron como en estas intervenciones y preguntas que hemos hecho y ya en aras de respetar el tiempo de este webinar, que ya lo completamos en este momento, pues agradecemos su disposición de tiempo, de estar con nosotros el día de hoy, de haber discutido el análisis del sistema de salud y las reformas en sus mitos y realidades. Y esperamos invitarlo próximamente, ¿no?, a otra edición especial dentro de este programa de cita con el experto del Colegio Médico Colombiano, doctor. Mucho gusto, Samuel, doctor Guerrero, muchas gracias. Buenas noches. Y a Buenas noches. todos, buenas noches, doctor, y a todos nuestros asistentes les deseamos una buena noche y nos vemos en 15 días en el programa Cita con el experto del Colegio Médico Colombiano. Que estén muy bien.